Hace algunos años, no les voy a decir cuántos, se me acercó un hermano y me dijo, oye, ¿te gustaría tener una iglesia muy grande? Le dije, pues sí, en realidad, no es que me gustaría tener una iglesia grande, más bien quisiera pensar que esta iglesia está predicando el evangelio y que está creciendo. No, pero me dice, pero una iglesia grande, muy grande. Y la verdad me dio curiosidad, dije, a ver, sí, si te contestara que sí, mira, dice, hay unos estudios creo que venía de Alemania. Y entonces lo que hacen es que mediante encuestas, ¿verdad? En la iglesia, se evalúan 13 puntos de una iglesia sana. Hoy dije, ¿y si reprobamos? No, bueno. El tema es que se evalúan 13 puntos, salud espiritual, la predicación, la enseñanza, no sé qué tantas cosas. Y entonces ve dónde estás tú bajito o dónde estás más o menos. Y entonces después de eso viene una época en que se te da una capacitación y una consultoría para que todos esos aspectos los vayas mejorando, ¿no? Por ejemplo, en la predicación, pues qué tipo de predicaciones son las que pudieran funcionar en la iglesia, cómo se debería de predicar, cómo se debería de hacer, y la alabanza cómo debería de ser, y la enseñanza, y cómo... Y le digo, oye hermano, ¿y en algún momento el Espíritu Santo interviene en todo esto? Y en algún momento el Señor también le preguntamos qué opina de algunas de estas cosas. Y eso se los platico, hermanos, porque es mucho el espíritu de la época, ¿no? Después me enteré que, por ejemplo, en Estados Unidos hay consultores, hay empresas consultoras. Fíjense lo que le digo. No porque eso esté malo, no digo que eso esté malo. Pero hay empresas consultoras en crecimiento. Y es lo que hacen. Llegan a esta iglesia y dicen, no, hermano, para empezar me hubieran reprobado. Porque dicen que si un predicador está pasado de peso, pues no atrae, ¿no? Entonces, para empezar me hubieran sacado. Y luego empiezan a ver qué tipo de predicaciones son las ad hoc, cómo se debe predicar, cómo se debe de enseñar, cómo debe ser la alabanza. Y con todo eso, lo que se busca es que de repente una iglesia, pues del tamaño que tenemos, se haga una iglesia de 1,000, 2,000, 3,000 miembros. Y parece que este es el espíritu de la época, hermanos. Y hermanos, no me malentiendan, no quiere decir que no quiera que una iglesia crezca, que prediquemos el evangelio, que le hablemos a todas las naciones, ¿verdad? Que prediquemos el evangelio, que es lo que nos mandó a hacer el Señor. El tema es cuáles son nuestras motivaciones para crecer como iglesia. O cuáles son nuestras motivaciones para crecer espiritualmente. ¿Qué está atrás de nosotros para crecer? ¿Qué es lo que nos motiva, hermanos? Y esto es más o menos lo que va a hablar el Señor en los siguientes 5 versículos. Allí de Malaquías 1, capítulo 1, Malaquías 1, versículo del 10 en adelante. Vimos la semana pasada los versículos del 6 al 9, donde el Señor dice, no voy a aceptar, ustedes ponen pan inmundo y su ofrenda es inmunda, porque el pan que ofrecen no es el pan que yo establecí, ni la mesa, ni sus ofrendas, porque ofrecen lo ciego, cojo y enfermo, hablando de nuestra ofrenda, de nuestra vida ofrendada a Dios. Pero ahora fíjense que va a entrar en otro tema. Parece ser el mismo tema, pero está tratando otro asunto el Señor a partir del versículo 10. Dice versículo 10, ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde nace
desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Después de haber dicho lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Después de decir, me traen ofrenda inmunda, ¿verdad? Me traen ofrenda que yo no pedí. Dice el versículo 10, ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Mire, aquí el Señor hace referencia al altar y al templo. Lo que está diciendo el Señor, en otras palabras, sería, mejor cierren el templo. Mejor cierren el templo, ¿sí me explicó? Si es que mi altar no tiene la ofrenda correcta. Es más o menos lo que diría el Señor, ¿sí? O alumbre mi altar de balde. Mejor cierren las puertas del templo si la ofrenda correcta no está sobre el altar. Y déjenme explicarles esto. El templo, desde el tabernáculo y el templo, tenía una distribución que era un cuadro de nuestra salvación. A la entrada estaba el altar cuadro de la cruz. El altar era de bronce, el bronce es tipo del juicio. Y ahí se mataba la ofrenda, se quemaba y se derramaba la sangre a los pies, tal como pasó en la cruz con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la cruz fue el altar donde fue sacrificado el Señor. Después seguía la fuente. La fuente es donde se limpiaba el sacerdote. Tenía que sacrificar, limpiarse y luego limpiarse con el agua. Seguía y ahora sí entraba al lugar santo o al tabernáculo. En el lugar santo estaba del lado derecho la mesa con los panes de la proposición. Del lado izquierdo, si no me equivoco, estaba el candelabro y al fondo, entre el lugar santo, estaba la mesa del incienso. Curiosamente, entre esos tres elementos se forma una cruz. Entonces estaba el pan de la proposición, que es la presencia de Jesús, su cuerpo, su presencia constante, la menorá, tipo del Espíritu Santo, y al fondo el incienso es parte de la oración y de la comunión. Y luego estaba el velo y atrás estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, representado allí por el arca de la alianza. Pero antes de poder llegar al arca de la alianza, de llegar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, teníamos que iniciar por la cruz. No podemos ni siquiera entrar al lugar santo sin pasar por la cruz. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente entrando por el altar, en el altar, y sacrificando la víctima correcta, podíamos entrar. Cuando el Señor murió en la cruz, también por eso se rasgó el velo, porque ahora el camino estaba abierto para llegar a la presencia misma de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Por eso les digo que el templo y el tabernáculo son un cuadro de nuestra salvación. ¿Qué es lo que pasaba? Que el Señor dice, mejor cierren el templo si no van a sacrificar a la víctima correcta sobre el altar.
Si la víctima correcta no está sobre el altar, si no se está sacrificando la víctima correcta, no tiene sentido el templo porque no pueden pasar de allí. No hay manera de pasar. ¿Sí? Si Jesucristo no es el camino por el cual estamos entrando, no podemos seguir adelante. No podemos llegar a Dios. No podemos llegar a la salvación. No podemos alcanzar ni siquiera la comunión con Dios. Ni la presencia del Espíritu Santo, ni la presencia de Dios constante en nuestras vidas. No podemos avanzar si no pasamos primero por Cristo. Pero el gran problema de lo que les estaba diciendo, ellos conocían el camino y a nosotros conocemos el camino. Muchos de nosotros hemos conocido, hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es el tema? Que hemos adulterado el Evangelio, hermanos. Que creemos que el Evangelio es el Evangelio, la víctima correcta sobre la cruz, que es el Señor Jesucristo, y algo más. Ay, hermanos, qué tristeza que hemos adulterado hasta ese grado el Evangelio. Qué terrible que hemos adulterado el Evangelio. Que podemos ver a alguien decir, sí, cree en Cristo, pero... y sacamos el dedo flamígero y acusador. El jueves pasado tuve un Zoom con una mujer trans, se llama Kenia Cuevas. Ella tiene un grupo de mujeres trans maltratadas, violentadas, mujeres y mujeres trans. Y de veras me dio tanta tristeza que dice, he ido a varias iglesias. Ella dice, he ido a varias iglesias. Me he acercado a varias iglesias, pero de muchas me han corrido por ser trans. De veras, qué tristeza, hermanos. Porque pensamos que el Evangelio es, sí, la salvación por gracia, el perdón por gracia, pero también tienes que añadirle esto, añadirle aquello, añadirle arriba. Es diferente, si ya eres cristiano, Dios te va a mover a vivir como Él quiere que vivas. Pero parece que por esa puerta no puede pasar nadie, si no además hace algo. Yo me pregunté, porque tenemos la intención de trabajar en ese lugar, de que hermanos vayamos a ese lugar, porque ella está pidiendo apoyo espiritual para sus mujeres. ¿Qué pasaría si vinieran 20 mujeres trans a esta iglesia? ¿Tendríamos el corazón para recibirlas, amarlas, aceptarlas? ¿Tendríamos ese corazón, hermanos? Sabiendo que por ellas también murió Cristo. ¿O levantaríamos el dedo flamígero y acusador? ¿O somos la iglesia, hermanos? Somos la iglesia que nos hemos levantado para establecer lo que debe ser el Evangelio y que ni siquiera, hermanos, el Señor Jesucristo es el que está dentro de la iglesia. Como la iglesia de la Odisea, donde Cristo está allá afuera. Apocalipsis 3:20, hablando a la iglesia de la Odisea, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios termina este versículo 10, fíjese lo que dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda.
lo que Dios termina diciendo es que no aceptaré otro sacrificio que sea Cristo. Y si no es en Cristo, no tengo complacencia en ustedes. Pensar que la salvación conlleva algo más es hacer vano el sacrificio de Cristo. Pensar que tenemos que cambiar por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia voluntad, es hacer vano el sacrificio de Cristo. Es que estamos presentando una ofrenda diferente delante del altar. El altar solo tiene una ofrenda, Cristo, una ofrenda completa, única, que es el Señor Jesucristo. No hay más. Usted y yo nada podemos hacer. Nada podemos hacer por agradar a Dios. Nada. Sin Cristo no hay nada que podemos hacer por agradar al Señor. Nada absolutamente. Aunque usted se sienta bueno, aunque usted diga, no, es que yo no hago mal, yo no soy trans, ¿verdad? Yo no. Shh. Sin Cristo usted y yo no podemos agradar a Dios. No hay manera. Ni siquiera podemos estar delante de Él. Eso es lo que está diciendo este versículo. Sin la ofrenda correcta, no hay cómo yo me agrade de ustedes. No hay cómo. No aceptaré otra ofrenda. No voy a aceptar otra ofrenda que no sea la que yo establecí. ¿Cuál es la ofrenda? La de Cristo Jesús. Por eso delante de Dios no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para que Dios se agrade de nosotros. ¿Por qué entonces creemos que alguien tiene que cambiar por el esfuerzo propio para agradar a Dios? En eso estamos bastante equivocados. No hay manera. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Por eso el Señor dice, mejor cierren el templo. No hay camino por el cual puedan entrar. El templo está cerrado si ustedes piensan que hay una ofrenda diferente que ofrecer sobre el altar. Las puertas están cerradas si no es a través de Jesús. El camino está completamente cerrado. Las puertas están cerradas si no es a través del Señor Jesucristo. Punto. No hay manera. Versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. 3 veces dice Dios que grande es su nombre. Grande es su nombre. Cuidado, hermanos. El nombre de Dios es grande. Dios es grande. Nunca va a negociar su adoración. Esa es otra, déjeme decirle, esta es otra adulteración que hemos hecho del Evangelio. Dios no va a negociar su nombre con nadie, ni va a negociar su adoración, ni va a negociar su grandeza con absolutamente nadie. Y sabe que, hermanos, somos muy dados a negociar a querer negociar con Dios. Somos como que de repente queremos negociar con Dios. A veces le decimos, Señor, yo te voy a dar esto para que tú después me des esto. Señor, voy a dar mi ofrenda para que tú me bendigas después. Señor, te voy a servir para que tú después me des algo. Me acuerdo cuando era joven, ¿no? Un cristiano, un joven cristiano, se encontró una novia, pero entre guapa, que estudiaba, todas las características que él había soñado. Y de repente lo vimos aquí en Betel. Nunca lo veíamos, pero de repente lo vimos aquí trabajando y fue a Chimalhuacán y a las misiones. Le dije, oye, ¿qué te pasó?
No, dices que vi una novia y como quiero que Dios me bendiga con ella, por eso ahora voy a estar aquí pegado a la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Eso es querer negociar con Dios. Yo te doy, Señor, para que tú después me des. Es el principio del evangelio de la prosperidad, hermanos. Por eso tanto hermano, perdón, hermano, tanto hermano lo engañan. ¿Por qué es esto? Señor, ¿cómo dice? Siembra. ¿Quién quiere sembrar $100? ¿Y quién quiere? Una vez vi un profeta, ¿quién quiere sembrar $1,000? Yo creo que hay alguien así, dice, no, es de $1,000, hermano, de 200 no, es de 1,000, estamos con los de 1,000. O algo peor, si tú me das, Señor, yo después te doy. Señor, si tú me prosperas en el trabajo, pues voy a poder trabajar. Si tú me prosperas acá, pues yo voy a poder hacer. Si tú me prosperas, yo voy a poder ofrendar, Señor. Es querer negociar con Dios. Es también una adulteración del evangelio, hermano. Dios no negocia con nadie. Es el que dice, no, pues no me ha ido bien mal y yo veo a los inconversos prosperar y por qué Dios no me prospera y me enojo con Dios y me voy. ¿Sabe qué? Ese hermano quiere negociar con Dios y Dios no va a negociar nunca. Nos ama, nos prospera, nos cuida, nos da todo, pero nunca va a negociar con nosotros el Señor. Lo que le estaba diciendo al pueblo es, hay otros lugares donde me engrandecen y soy grande, aunque ustedes menosprecien mi nombre. No hay manera de entrar en negociación con él. Versículo 12 dice, de su nombre, lo menciona 3 veces su nombre, dice, y vosotros lo habéis profanado. Fíjense nada más, cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Hemos profanado el nombre de Dios cuando nosotros hemos querido sacrificar una ofrenda defectuosa en el altar de Dios. Ya lo dijimos, la ofrenda correcta es Cristo, pero queremos ser nosotros la ofrenda y además defectuosa. Déjenme explicarle. Porque el domingo pasado dijimos, ¿verdad?, que nosotros somos sacerdotes y somos la ofrenda cuando ofrecemos sobre el altar, pero negarnos a nosotros mismos. Es negar completamente nuestro yo para decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieres hacer. Esa es la ofrenda que Dios espera. Aquí está hablando de la ofrenda del altar, que es tipo de Cristo, que tipo del Señor Jesucristo. Y ahí no hay otra ofrenda, ni la suya, ni la mía, ni la de nadie, más que Cristo. Pero ¿sabe cuándo queremos ofrecer una ofrenda diferente ahí? Cuando profanamos el nombre de Dios. Y ahí le va. Génesis 11:14 dice que se levantaron los de Babel. A ver si con esto puedo explicar. ¿Verdad? Se levantaron los que estaban allí Babel y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El pecado de Babel no fue haber levantado una torre, hermanos. Hoy se han levantado torres más grandes. No fue haber levantado. El pecado de Babel fue haberse querido hacer un nombre. ¿Sabe cuál fue su pecado? Autoengrandecerse, adquirir fama, ser admirados, alimentar su propio ego. Por ello quisieron construir una torre que llegara al cielo. Construir la torre no era el pecado era la altivez de Babel. ¿Y sabe qué, hermanos?
Por eso les platiqué el incidente que les platiqué al iniciar este mensaje. ¿Cuáles son los motivos para hacer las cosas? ¿Engrandecer nuestro nombre o engrandecer el nombre de Dios? Y vivimos en una hora donde cada persona, iglesia, grupo, ministerio, busca su importancia y busca su propio engrandecimiento. Usted como cristiano y yo ya no necesitamos engrandecer nuestro nombre, hermano. Nuestro Cordero digno ya fue sacrificado en nuestro lugar y ahora, Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, usted y yo ya tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Usted y yo tenemos un nombre. No necesitamos edificar nuestro nombre. Estamos escondidos, guardados en Cristo Jesús. Es lo que les estaba diciendo el Señor. Han profanado mi nombre. Porque ustedes han sacrificado para ustedes mismos. Han levantado su ofrenda para ustedes mismos. Quieren hacerse un nombre. Y ya mi nombre es grande. Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Cualquier esfuerzo propio es un sacrificio indigno, incompleto, defectuoso. El sacrificio que Dios espera de nosotros es la negación de nuestro yo, precisamente escondernos en Cristo y en su nombre. ¿Dónde está escondido usted, hermano? ¿En su propio esfuerzo? ¿En levantarse un nombre? Mire, en el ministerio, hermano, en el ministerio de la iglesia, de repente vemos hermanos que quieren sobresalir, que quieren resaltar. Ay, y yo siempre digo, hermano, ese hermano quiere que su nombre sobresalga. Y estamos en una iglesia, hermanos. En lo que usted hace, ¿lo hace en el nombre de Dios o lo hace en su propio nombre? ¿Quién quiere que sea glorificado? ¿El Señor o usted? En lo que usted hace, ¿quién va a recibir la gloria? ¿Jesús o usted mismo? ¿Quién es quien va a ser glorificado con lo que nosotros hacemos? ¿Quién va a recibir la gloria? ¿El Señor Jesucristo o usted? Esa es una pregunta interesante para hacernos. Y hermano, no solo lo que hacemos en la iglesia, lo que hacemos en el trabajo, en la escuela, donde estamos, ¿quién va a recibir la gloria de lo que hacemos?
en el hogar, cómo nos conducimos en nuestro hogar, cómo se conduce usted como esposo, cómo se conduce usted como esposa, como hijo, como padre. ¿Quién está recibiendo la gloria? ¿Usted o el Señor? ¿Quién está construyendo su nombre? ¿Usted está construyendo su nombre o está dándole la gloria a Dios? ¿Por qué es esta disyuntiva? ¿Quién está recibiendo la gloria por cómo vivimos? Versículo 14 dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy el gran rey, yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El sacrificio perfecto ya fue sacrificado, hermanos. Dios no necesita otro sacrificio. Dios no necesita otro sacrificio. Cristo ya pagó completamente en la cruz. El cordero sin mancha y sin defecto ya fue inmolado. ¿Por qué queremos hacer el sacrificio del esfuerzo? ¿Por qué queremos seguir viviendo en el esfuerzo propio, hermano? Ahora lo que nos toca es descansar y dejar que Dios haga en nuestras vidas. Para ello tenemos que negarnos a nosotros mismos. El gran problema es que negarnos a nosotros mismos es negar nuestro yo, y muchas veces no estamos dispuestos a ello. ¿Por qué edificar un nombre si el nombre de Cristo es completo, es temible y en él podemos tener salvación? Le voy a contar una historia. En la Inglaterra, ¿verdad?, de principios del siglo XIX, había un niño que vivía cerca de una fábrica de hilados. Y este niñito, ¿verdad?, en aquella época contrataban a los niños en las fábricas de hilados por sus manitas chiquitas. Entonces, porque tenían que meter sus manos por entre las máquinas y jalar los hilos para enrollarlos y que se hicieran los hilados. Porque a veces se rompían los hilos y tenían que entrar y sacarlos. Este niño trabajaba de lunes a lunes, no tenía día de descanso. Trabajaba algo así como 14 horas diarias y le pagaban, creo que un chelín o una cosa así. Y trabajaba, pero este niño, el domingo era el día que salía más temprano y podía ir a la iglesia. Conoció al Señor Jesucristo siendo muy jovencito y ardía en su corazón un deseo enorme por servir al Señor, por ser misionero. Y él se puso en su mente que un día quería ir a China. Y entonces un día dijo: yo creo que puedo ser médico y como médico ir a China. Y entonces empezó a trabajar. Trabajaba un año, juntaba dinero y estudiaba el siguiente año con el dinero que había juntado y regresaba a trabajar. Total que en mucho tiempo, en 8, 9 o 10 años, pudo terminar la carrera de medicina. Era tan brillante que la escuela de medicina le ofreció ser maestro. Y le dijo: oye, ¿por qué no eres maestro de esta escuela, verdad? Pero además pudieras tener tu consulta privada. Y le ofrecían nada más de sueldo de maestro una cantidad que él nunca en su vida se había imaginado. O sea, una cantidad de dinero impresionante. Además, el prestigio de ser maestro de su universidad, que no era cualquier cosa. Y segunda, tener su práctica privada, que era tener más dinero adicional, tiempo libre. Le ofrecieron algo que era un sueño. Pero este niño, ya un jovencito, lo rechazó. Y entonces se fue a Londres. Cuando llegó a Londres, fue a la Junta Misionera, la Junta Bautista de Misiones, y le dijeron: pues te tenemos una mala noticia. China ya está llena de misioneros. Ya está llena de misioneros. Le dijeron, creo que por ahí va a salir un barco en 2 días del puerto de aquí del sur de Londres y va a África, si quieres. ¿Y cuánto me van a pagar? Nada. No hay presupuesto para ti. Nada.
¿Quieres? Hay un hermano que quiere que ni la junta ni volteaba a ver África. Creo que hay un hermano que va a África, que allá tiene un grupo. Si quieres, vete con él. Este muchachito bajó. El misionero le dijo, ¿sabes qué? Que no me voy a ir ahorita. Vete tú. Lo mandó por delante. Llega allá, no sé dónde. Allí te van a llevar a la misión y allá llegas. Pues total, este jovencito fue, llegó y empezó a trabajar. Después llegó el misionero como pudo. No les voy a hacer el cuento más largo. Este niño se llamaba David Livingstone. Puso a Dios en primer lugar, hermanos, y el nombre de Dios en primer lugar. Y hasta la fecha, David Livingstone, aún entre los incrédulos, es recordado por misionero y por descubridor, porque él encontró dónde nacía el río Nilo. No sé si él, buscando su propio nombre, siendo maestro de la universidad y con su propia práctica, Dios lo hubiera exaltado hasta donde lo puso el Señor. Fíjense, más de 200 años después, y en una tierra muy remota, hay un colegio que así se llama, por lo que él hizo, por haber puesto a Dios en primer lugar y por haber querido exaltar su nombre por encima del suyo. Oremos. Padre, te damos gracias. Te adoramos, Señor, por tus promesas, Padre. Porque si te buscamos en primer lugar, Señor, porque si buscamos exaltar tu nombre, porque si buscamos servirte en primer lugar, Señor, tú nos exaltarás. Porque tenemos promesa, Señor, que aunque no sea en esta vida, Señor, estaremos la eternidad contigo, Señor, y finalmente recibiremos tu reconocimiento. Que siempre te tengamos en primer lugar, Padre, en nuestras vidas, sabiendo que solamente a través de ti podemos llegar a nuestro Señor, a nuestro Padre. Que no hay otro camino sino a través de ti, Señor, para llegar a Dios. No hay otro camino. Tú dices, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y eso lo dijiste tú, Señor. Y así mientras oramos, si crees que Dios te ha hablado a ti, y hoy tú quieres decirle, sí, Señor, reconozco que tú eres el sacrificio perfecto por mi pecado. Quiero ser salvado o salvada por ti. Reconozco mi pecado delante de ti. Reconozco que tú eres el Salvador. Reconozco que tú moriste en mi lugar. Reconozco que tú fuiste sacrificado en una cruz por mi pecado. Y ahora yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Díselo. Él te escucha allí, en tu corazón. Él te está escuchando. Si reconoces que le necesitas, dile esto en tu corazón. Si también en tu corazón sabes que quieres exaltar su nombre, solo su nombre y no el tuyo, díselo, Señor, perdóname, porque he querido exaltarme a mí mismo, pero ahora reconozco que debes ser exaltado tú. Tú debes ser glorificado en mí.
En todo lo que yo haga, en todo lo que yo diga, tú debes ser glorificado. Si tú hoy invitaste a Cristo a tu corazón, levanta tu mano. Queremos orar por ti. Si hoy le dijiste al Señor, ven a mi corazón, te acepto en mi corazón, levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Alguien más ha recibido al Señor Jesús hoy? ¿Le ha entregado su vida? Padre, te damos gracias por este gran amor con que nos has amado. Gracias por la amonestación que nos hace, Señor, para que siempre vivamos para exaltar tu nombre, Señor, y no nuestro propio nombre. Para que siempre vivamos, Señor, dependiendo de ti, confiando en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.